las tareas misioneras de las órdenes mendicantes siguió el relevo paulatino en esta labor por parte del clero secular. Vale la pena destacar que una mayoría de las diócesis virreinales localizadas en lo que hoy es México ya se encontraban creadas al término del siglo XVI. Tlaxcala, México, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guadalajara y Yucatán. En el siglo XVII se instituyó la de Durango y ya en el XVIII las de Nuevo León y Sonora. Para delimitar los territorios de las primeras se tomaron en cuenta áreas geográficas culturales ya existentes en la época prehispánica. No obstante, la cual se daba en ellas una pluralidad lingüística. Los neófitos podían hablar náhuatl, otomí, mazahua, matlacinca, huasteca, mixteco, maya, entre otras. En el septentrión, las jurisdicciones episcopales comprendieron vastísimos territorios con mosaicos culturales integrados por europeos, mestizos y castas que vivían en reales de minas o pueblos con rancherías próximas a zonas de misión, las cuales se encontraban habitadas por nativos, muchos de ellos nómadas o seminómadas, atendidos desde finales del siglo XVI por los jesuitas en el noroeste y por franciscanos en el noreste. El doctor Cano, en la conferencia de hoy, recuerda cómo durante el gobierno de los Austrias, Felipe II ratificó el regio patronato en virtud del cual el Papa delegaba en el monarca el gobierno de la Iglesia. El reto de los prelados fue llevar a la práctica lo dispuesto en los concilios provinciales y en los decretos del Concilio de Trento en aras de consolidar en los territorios americanos la Iglesia Católica renovada. Se estableció en ellos el Tribunal de la Inquisición bajo presidencia de Pedro Moya de Contreras, uno de los más importantes sacerdotes identificados con los afanes renovadores. Él llegó a reunir en su persona los cargos de inquisidor general, visitador, arzobispo y virrey, y una vez concluido su gobierno regresó a la península ibérica, donde fue nombrado patriarca de las Indias y presidente del Consejo de Indias. Su trayectoria es un ejemplo de cómo los jerarcas eclesiásticos no limitaron sus servicios a la monarquía, al ámbito propiamente eclesiástico, sino que fueron también piezas clave en el gobierno de los reinos americanos y en la conducción de la moralidad acorde a la teología cristiana. En Nueva España, los obispos se distinguieron en general por sus cualidades humanas, su sólida formación teológica y su amplia experiencia en el gobierno eclesiástico. Muchos de ellos fueron nombrados sucesivamente para gobernar nuevas diócesis y culminaron con la del Arzobispado de México. Los primeros obispos supervisaron las tareas pastorales y misioneras de los religiosos y más tarde, ya avanzado el siglo XVI, como efecto del Concilio de Trento, multiplicaron las parroquias para la administración de los sacramentos en ciudades y barrios por parte de los clérigos seculares a sus órdenes. Fue entonces cuando se iniciaron los registros parroquiales, invaluables fuentes para el estudio de la sociedad novohispana. Las visitas de los obispos a sus diócesis les implicaban enormes esfuerzos, ya que se desplazaban por los extensos y accidentados territorios con numerosos individuos que los acompañaban y asistían en ellas. La diversidad cultural de los feligreses representaba todo un reto. En algunas de las diócesis, como en la de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas, la comunicación exigía además tantos intérpretes como lenguas habladas en ellas. A través de las visitas, los pastores eclesiásticos y los feligreses tenían oportunidad de conocer a quien representaba la autoridad eclesiástica y al rey, patrono de la Iglesia. Las visitas pastorales y las disposiciones de los obispos derivadas de ellas ponen de manifiesto que la jerarquía eclesiástica tuvo un mayor conocimiento de la realidad social del reino de la Nueva España que los propios funcionarios del gobierno civil. Esto generó la confianza de los monarcas hacia sus obispos, de quienes se valieron como sus ojos y oídos para conocer sus reinos y gobernaciones. En el siglo XVIII, los obispos fueron los principales aliados de los monarcas de la dinastía borbónica, distinguidos exponentes del despotismo ilustrado. En esto se evidenció cuando en 1767
se aplicó a los jesuitas la pragmática sanción que dio lugar a su expulsión de todos los territorios de la monarquía española. Sin embargo, cuando en 1804, en la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, el monarca atentó contra los bienes eclesiásticos, muchos miembros del clero no repararon en apoyar los procesos de emancipación que culminaron con la consolidación de la independencia, tal y como lo muestran las firmas de prelados y sacerdotes en el Acta de Independencia. A continuación, espero que con el doctor Cano puedan ustedes seguir esta consolidación del clero secular en la Nueva España. Muchas gracias. Antonio Cano Castillo realizó estudios de filosofía en el Seminario Mayor de Tlaxcala y de teología en el Seminario Interdiocesano Guadalupano. Recibió la ordenación sacerdotal en 1987. Es licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia, y maestro y doctor en Historia de las Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Sus líneas de investigación son la historia del clero secular en la Nueva España, la etnohistoria de la evangelización fundante y la historia de la teología novohispana. Dentro de su formación sacerdotal, ha sido vicario parroquial en Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México, y director espiritual del Seminario Mayor de Texcoco. Actualmente es sacerdote de la diócesis de Texcoco. En el área académica, se ha desempeñado como profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Diocesano de Texcoco y de Historia de la Iglesia en el Seminario Nacional de Vocaciones Adultas, en Coatlinchán, Texcoco, Estado de México. Fue director académico del Seminario Diocesano de Texcoco de 2003 a 2015. En la Universidad Pontificia de México, ha sido profesor de tiempo completo, secretario de la Facultad de Teología, director del Departamento de Afiliaciones y director del área de Historia de la Iglesia y de la Maestría del Catolicismo en México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y autor de libros como El clero secular en la Diócesis de México, 1519 a 1650, Estudio histórico prosopográfico a la luz de la legislación regia y tridentina, así como de diversos artículos en revistas y capítulos de libros. Primeramente, quiero agradecer la invitación que me ha hecho Fomento Cultural Citibanamex para presentar esta conferencia que lleva el título El episcopado y el clero secular en la Nueva España en los siglos XVII-XVIII. Los misioneros mendicantes tuvieron el mérito de haber implantado el cristianismo en los territorios en donde florecieron las grandes culturas de Mesoamérica durante la primera mitad del siglo XVI. Esta primera fase, caracterizada por la creatividad en los métodos de evangelización de los indios, fue desapareciendo conforme se fueron creando las instituciones de la Iglesia diocesana, con la erección de los obispados, el nombramiento de sus prelados, la aplicación de los decretos del Concilio de Trento en los concilios provinciales mexicanos, la ratificación del derecho de patronato de la monarquía, sobre todo bajo el reinado de Felipe II, y la fundación también del Tribunal de la Inquisición. Los obispos de la primera generación de la Iglesia novohispana, como Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, influenciados por el humanismo del Renacimiento europeo, se inspiraron en la Iglesia primitiva para fundar y organizar sus diócesis, formar a los futuros sacerdotes y reformar también a su clero. Con la aplicación de los decretos tridentinos en la Iglesia novohispana, los obispos condujeron con esos lineamientos jurídicos y pastorales que el concilio les estaba dando a la Iglesia novohispana. Entonces, las iniciativas de adaptación del cristianismo a la realidad cultural de las etnias americanas que practicaron, podemos decir, o tomaron los misioneros, pasaron a segundo término. Lo que ahora importaba era vigilar la ortodoxia de la fe, afirmar los postulados teológicos de los protestantes que los protestantes negaban, e impulsar las devociones propias de la Contrarreforma.
En el siglo de las luces, es decir, en el siglo XVIII, los obispos novohispanos colaboraron con la monarquía borbónica en la aplicación de una serie de reformas en la Iglesia, como garantes de la ortodoxia y la disciplina, pero también como defensores del regalismo. Ciertamente varios prelados ilustrados se distinguieron en este periodo por su responsabilidad en el ejercicio de sus deberes episcopales, tal como lo exigía el Concilio de Trento. Pero su interés en mejorar las condiciones materiales feligreses fue su prioridad, y también en impulsar la cultura. Se preocuparon por formar a los eclesiásticos y combatir las idolatrías y la superstición de los indígenas de sus diócesis. Entonces, esperemos que esta presentación ponga de relieve los aspectos más sobresalientes del episcopado en la historia de nuestro país, de México, de la Nueva España, durante estos 3 siglos del periodo virreinal. Ahora, les voy a presentar cómo se fundaron las primeras diócesis novohispanas. Hay que decir primeramente que las autoridades regias tomaron en cuenta la delimitación territorial que tenían las antiguas culturas mesoamericanas. Posteriormente, la Santa Sede dio su aprobación para la erección canónica de estas sedes episcopales, estas diócesis. Se tomaron en cuenta esas áreas geográficas, culturales que existían ya en la época prehispánica. Por ejemplo, los obispados de Tlaxcala y México se establecieron en los territorios en donde habitaban las etnias indígenas de habla náhuatl, otomí, mazahua, matlatzinca, huasteca, es decir, en el altiplano mexicano. Esta diócesis iba del Pánuco hasta Acapulco, una diócesis inmensa. Posteriormente se fundó la diócesis de Antequera, Oaxaca, en 1535, en la región de los indios zapotecas y mixtecos. La de Michoacán, en 1536, en el territorio de los indígenas purépechas. Posteriormente, la diócesis de Chiapas y Yucatán, en el área de los indígenas mayas. El avance español hacia el norte de la Nueva España, con el descubrimiento de yacimientos mineros y ricas tierras agrícolas, impuso la creación de nuevas diócesis. Así es como se fundó la diócesis de Guadalajara en 1548 y más adelante la de Durango en 1620. En las últimas décadas del periodo virreinal se erigieron también los obispados de Linares en el nuevo reino de León en 1777, es el actual arzobispado de Monterrey. Posteriormente el obispado de Sonora en 1779, ya en el contexto reformador de los monarcas de la dinastía borbónica. Ahora, estas diócesis conformaron la provincia eclesiástica de la Nueva España, es decir, el arzobispado de México, cuya sede metropolitana era la diócesis de México, la ciudad de México, Tenochtitlan. Y fue creada esta arquidiócesis por el Papa Pablo III en 1546, mediante una bula que se titula Super Universas Orbis Ecclesias. Una vez establecidas las diócesis, sus obispos organizaron la estructura eclesial a través de la creación de los cabildos catedrales, la construcción de las catedrales, la fundación de los colegios o seminarios para la formación del clero, como lo habíamos comentado arriba. También es interesante que se conozca cómo se elegían a los obispos novohispanos. ¿Cuál era el procedimiento para la elección de los pastores de estas diócesis? El procedimiento para la elección de los obispos novohispanos, para este procedimiento se observaban las indicaciones canónicas que había dado el Concilio de Trento, pero también se tenían en cuenta los requisitos exigidos por la monarquía española. ¿Cuáles eran esas indicaciones o prescripciones del Concilio Tridentino? Primeramente hay que decir que exigía ciertas cualidades a los candidatos al episcopado para que ejercieran debidamente su ministerio episcopal. Entre ellas,
Se les pedía que fueran jóvenes de legítimo matrimonio, que tuvieran la edad mínima de 40 años, que demostraran que llevaban una rectitud de vida, que tenían una sólida preparación académica con el grado de doctor, ya sea en teología o en derecho canónico, y que, por supuesto, hubieran recibido las órdenes sagradas. Así es de que todo esto les permitía conducir debidamente sus sedes episcopales. Los candidatos que llenaban estos requisitos eran presentados ante el rey para que, en virtud del derecho que tenía de patronato, él designara al que creía ser el más conveniente para nombrarlo a una sede episcopal novohispana. Hay que decir que los monarcas españoles tuvieron el cuidado de nombrar a los candidatos más idóneos para guiar pastoralmente las diócesis de la Nueva España. Este fue un acierto que no podemos olvidar. Ahora, una vez que el rey designaba al más capacitado para dirigir una diócesis o guiar espiritualmente, pastoralmente una diócesis, entonces enviaba al Papa, al nominado, para que el Papa le diera el nombramiento canónico, a través de una bula. El candidato designado por el monarca se escogía de una terna que era conformada o elaborada por los funcionarios de la Cámara del Consejo de Indias, quienes tomaban en cuenta los requisitos exigidos por Trento. Como se ha dicho, esta terna era presentada al rey para que en el ejercicio de su derecho de patronato en la Iglesia pudiera elegir al indicado. Ahora, en cuanto a la preparación intelectual que se exigía a los candidatos al episcopado, hay que decir que la mayoría de ellos poseían un grado académico en las universidades más renombradas de la península ibérica, como eran las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares, Sigüenza, Sevilla, Granada. Es más, hubo algunos que se formaron en las universidades fundadas ya en América, como la de México, Lima o San Carlos de Guatemala. Ahora, entre los candidatos al episcopado, la mayoría poseían diplomas universitarios, como fue el caso del obispo de Puebla, Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, quien guió o pastoreó a la diócesis de Puebla de 1743 a 1763. Él poseía un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad de Ávila, antes de ser elegido para el episcopado. Ahora, en cuanto a la experiencia de gobierno que se exigía a los candidatos, de gobierno pastoral me refiero, los candidatos que provenían de las órdenes religiosas habían ejercido ya diversos cargos en sus comunidades, como los de prior, comisario, provincial o visitador de sus provincias religiosas. Este fue el caso del obispo Domingo Villescusa Ramírez de Arellano, que había sido superior general de la Orden Jerónima cuando fue nombrado obispo de Chiapas en 1640, y después fue promovido a la diócesis de Yucatán. Por lo que se refiere a los candidatos que provenían del clero secular, ellos eran elegidos para el episcopado, sobre todo aquellos que pertenecían al colegio de canónigos de algún cabildo catedral, o los que habían sido o ejercían la encomienda o la función de catedráticos de la universidad, los oficiales de la Inquisición, también los visitadores en sus diócesis o los vicarios generales. Una vez que se conformaba la terna, los oficiales de la Cámara del Consejo la presentaban al rey para que éste eligiera al que creía merecedor de la dignidad episcopal. Enseguida, el monarca comunicaba al electo su designación para saber si aceptaba dicha encomienda, con el fin de emitir la real provisión de nombramiento y para que el Papa le confiriera la institución canónica. Realizados estos trámites, el obispo electo hacía la profesión de fe ante el representante pontificio y el juramento de obediencia al patronato,
ante el oficial mayor de la escribanía de la Cámara del Consejo Real de Indias. Esto es interesante porque los obispos juraban fidelidad a su rey. Esto no se puede olvidar. O sea, le guardan cierta fidelidad, se sentían agradecidos con el nombramiento del rey. Finalmente, el rey extendía las cartas ejecutoriales para que el electo pudiera ser consagrado y tomar posesión de su sede episcopal. Ahora hay que decir que este procedimiento era muy prolongado, con las consecuencias negativas, en cuanto que las diócesis permanecían vacantes durante largo tiempo. A veces duraban años sin tener a un pastor. Ahora, por lo que se refiere a los criterios de selección de la monarquía española, hay que decir que los reyes primeramente tenían en cuenta los méritos de los eclesiásticos que eran promovidos al episcopado. Esos méritos, sobre todo que tenían que ver con los servicios que prestaban a la corona. Los reyes de la Casa de Austria tuvieron una especial preferencia por los eclesiásticos que desempeñaron funciones en el Santo Oficio de la Inquisición, tal como aconteció en la designación de varios obispos de la Nueva España. Por ejemplo, entre los primeros arzobispos de México podemos mencionar a Alonso de Montúfar, que fue inquisidor en Granada; Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor del Tribunal de la Nueva España; posteriormente Alonso Fernández de Bonilla, Francisco Verdugo, Juan de Mañosca; mencionamos aquí también a Juan de Ortega y Montañés. Estos funcionarios poseían una formación teológica y jurídica que los capacitaba para custodiar la ortodoxia de la fe y las buenas costumbres en las diócesis, con un mayor número de clérigos y feligreses que se encontraban bajo la jurisdicción inquisitorial. Recordemos que los indígenas no estaban bajo la jurisdicción de la Inquisición. ¿Cuáles eran estas diócesis? México, Puebla y Michoacán. Ahora, para el siglo XVIII encontramos pocos obispos que provenían entre los funcionarios inquisitoriales, debido a la poca estima que los reyes borbones concedieron a esta institución. Uno de estos obispos funcionarios de la Inquisición fue el obispo Juan de Ortega y Montañés. Fue designado por la monarquía española para asumir grandes cargos en la iglesia y en el virreinato de la Nueva España. Él era originario de Asturias. Estudió el derecho civil en la Universidad de Alcalá de Henares. Después se desempeñó como fiscal en el Tribunal de la Inquisición en la Nueva España a mediados del siglo XVII. Fue promovido posteriormente a las sedes episcopales de Durango, Guatemala, Michoacán y finalmente al Arzobispado de México. La renuncia del obispo de Puebla, Manuel Fernando de Santa Cruz, al nombramiento de virrey de la Nueva España, le permitió a Ortega y Montañés asumir la encomienda. Después de que salió el conde de Gálvez en 1696. Y más adelante, ya como arzobispo, nuevamente fue designado virrey en sustitución de Francisco Fernández de Cueva, segundo duque de Alburquerque, en 1702. Los reyes, los monarcas españoles, también tomaban en cuenta las condiciones materiales de las sedes episcopales, sus necesidades pastorales, la misma disponibilidad de los obispos electos para aceptar dicha encomienda. Hay que decir que no todos los candidatos presentados aceptaban una diócesis pobre, alejada de la capital del virreinato y poblada por indígenas. Este fue el caso del deán de la Catedral de México, Alonso de la Mota y Escobar, quien rechazó en un primer momento la diócesis de Nicaragua y Panamá, pero después aceptó las sedes de Guadalajara y Tlaxcala, Puebla. Para estas sedes marginales, ciertamente se necesitaba nombrar a clérigos desinteresados, que buscaran únicamente la salud espiritual de sus feligreses con un espíritu misionero. Probablemente esta fue la razón por la que se proponían a los clérigos regulares para estas diócesis que tenían una fuerte presencia indígena y que pues estaba siendo atendida por los religiosos doctrineros,
los clérigos regulares. Este fue el caso de la diócesis de Michoacán en el siglo XVII, en donde fueron nombrados 3 agustinos: Baltasar de Covarrubias, Payo Enríquez de Rivera, ciertamente no tomó posesión, pero fue nombrado, y Francisco Sarmiento y Luna. Además, fueron nombrados algunos franciscanos como Marcos Ramírez de Prado, o mercedarios como Alonso Enríquez de Toledo. Solamente hasta el último cuarto de siglo se nombraron clérigos seculares. Cabe subrayar además que la diócesis de Michoacán se puede considerar como una sede importante para la promoción de sus obispos, o de un obispo que trabajaba en una sede marginal, y al mismo tiempo se consideraba como un trampolín para acceder a sedes más relevantes como Puebla y México. Casi todos los obispos del siglo XVII habían sido promovidos de otra diócesis episcopal. Primeramente, hay que tener en cuenta que los obispos se vieron limitados en su autoridad pastoral, no solamente por los efectos del patronato regio, sino también por los privilegios que la Santa Sede había concedido a las órdenes mendicantes, misioneras, y por la autoridad que habían adquirido los cabildos catedrales en sede vacante. El Concilio de Trento había insistido particularmente en la reforma moral de los obispos más que en la reflexión teológica sobre el episcopado, con el fin de fortalecer su autoridad sobre los clérigos, religiosos y laicos en sus diócesis. Así, revestidos de tal autoridad, los obispos podrían a su vez realizar la reforma eclesiástica en sus diócesis. Su autoridad episcopal fue contestada en primer lugar por los canónigos de las catedrales novohispanas, tal como aconteció en el Arzobispado de México a mediados del siglo XVII. Con la salida del arzobispo Mateo de Sagade y Bugueiro en 1661, la diócesis de México quedó prácticamente sin conducción de su pastor, debido a que el obispo de Puebla, Diego Osorio Escobar Llamas, no aceptó el nombramiento en 1664. Y su sucesor, Alonso de la Cueva Dávalos, obispo de Antequera, que había sido promovido al Arzobispado de México, murió antes de tomar posesión. Finalmente, Marcos Ramírez de Prado no gobernó, o gobernó solamente 6 meses. Entonces, ese vacío en el gobierno de una diócesis, por la ausencia de sus pastores, de los obispos, empoderaba a los cabildos catedrales, a quienes correspondía conducir los obispados en sede vacante. Y al mismo tiempo permitía a la autoridad secular entrometerse en los asuntos de la competencia diocesana, tal como había acontecido en el episcopado del arzobispo Sagade Bugueiro, quien por estos motivos tuvo problemas con el virrey Alburquerque y el Cabildo Catedral de México. Los obispos tuvieron también que imponer su autoridad sobre los religiosos con el fin de contrarrestar los privilegios que estos habían adquirido para la administración de los sacramentos y que los exentaba de la autoridad episcopal en su actividad misionera. En el Tercer Concilio Provincial Mexicano, los prelados novohispanos aplicaron la prescripción tridentina que los facultaba a supervisar el trabajo pastoral y la disciplina de los frailes doctrineros que ejercían el oficio de curas en las poblaciones indígenas, especialmente cuando realizaban la visita pastoral en sus diócesis. Si el rey Felipe II avaló esta disposición, al mismo tiempo pidió a los prelados que no despojaran a los religiosos de sus doctrinas. Uno de los primeros obispos que hicieron efectiva la aplicación de esta norma canónica fue Juan de Palafox, de la diócesis de Puebla, a partir de 1640, amparado por su cargo de visitador de la Nueva España. Como los frailes no aceptaban que el obispo los examinara en sus conocimientos doctrinales y en el dominio de las lenguas indígenas, les quitó varias doctrinas de indios. Siguiendo el ejemplo de Palafox, los demás obispos novohispanos intentaron someter bajo su autoridad a los religiosos doctrineros de sus diócesis durante la segunda mitad del siglo XVII. Ahora, los conflictos se complicaron cuando
los virreyes y gobernadores que buscaban disminuir la autoridad episcopal en el escenario político de la Nueva España. Los prelados no pudieron imitar la autoridad regia en los asuntos exclusivos de su competencia episcopal. No pudieron limitar esa autoridad. Trento le había exigido a las autoridades civiles el respeto de la inmunidad eclesiástica, con el fin de contrarrestar el poder de los nobles que acaparaban los beneficios eclesiásticos para aumentar su prestigio y sus riquezas. Apoyados en este canon tridentino, los obispos novohispanos exigieron el respeto de los derechos de la Iglesia, al indicar que únicamente ellos podían conferir los beneficios eclesiásticos a los clérigos, y solicitaban al monarca español que amonestara a los oidores cuando violentaran dichos derechos como el concerniente al fuero eclesiástico. Es interesante también ver cuáles fueron las principales responsabilidades pastorales de los obispos. Esto es muy interesante porque se refiere a su trabajo pastoral. En primer lugar, hay que decir que tenían la encomienda de predicar la palabra de Dios, enseñar la doctrina cristiana a sus feligreses, administrar los sacramentos, especialmente la confirmación, cuando realizaban una visita pastoral, la formación de su clero y la conducción pastoral de sus diócesis. Ahora, en cuanto a la enseñanza de la doctrina cristiana, los prelados tomaron algunas medidas concretas. Obligaron a sus sacerdotes y catequistas a enseñar los artículos de la fe con el catecismo que había preparado el Tercer Concilio Provincial Mexicano. Tuvieron mucho cuidado en combatir las supersticiones y la idolatría de los indígenas. Tradujeron los catecismos, y sobre todo el catecismo del Concilio Provincial, a las lenguas indígenas. Instruyeron cristianamente a los feligreses que iban a recibir algún sacramento. Y también supervisaron la edición de los libros religiosos. Todo esto reflejaba el espíritu de la Contrarreforma. Ahora, la protección que brindaban a los indígenas también fue otra de las características de estos obispos tridentinos novohispanos. La protección a los indígenas consistía en defenderlos de las injusticias cometidas por los españoles, pues como lo hicieron ya a finales del siglo XVI Juan de Medina Rincón, obispo de Michoacán. Recordamos a Bartolomé de las Casas, pero no fueron los únicos. También Juan de Zapata y Sandoval, obispo de Chiapas, a principios del siglo XVII, y más adelante obispo de Guatemala, se distinguió por la defensa de los indios. Ahora estos prelados denunciaban con sus cartas y tratados teológico-jurídicos a las autoridades regias locales por el maltrato de los indios en sus obispados. Otra encomienda que tenían los obispos era realizar la visita pastoral en sus diócesis. Están obligados a realizarla todos los años por sí mismos o por medio de sus clérigos delegados, en el caso de que estuvieran legítimamente impedidos, por enfermedad, por mayoría de edad. Si la diócesis era muy extensa, podrían realizar la visita pastoral cada 2 años, con el fin de velar por la sana doctrina y también por las buenas costumbres, es decir, por la recta moral. El estudio global de los obispos novohispanos nos muestra que la mayoría de ellos cumplieron con esta obligación, a pesar de la extensión territorial de sus circunscripciones eclesiásticas y de la multitud de lenguas indígenas encontradas en las parroquias. Algunos obispos que ejercieron su ministerio episcopal en varias diócesis se distinguieron por haber realizado la visita pastoral en ellas. Este fue el caso de Alonso de la Mota y Escobar en la diócesis de Guadalajara y Puebla. O sea, hizo la visita en Guadalajara y después en Puebla. Marcos Ramírez de Prado realizó la visita pastoral en su diócesis de Chiapas y la volvió a realizar cuando llegó al obispado de Michoacán. Es el caso también de Francisco Aguiar y Seijas, que realizó la visita siendo obispo de Michoacán y posteriormente en el arzobispado de México. Los obispos también se empeñaron por erradicar la idolatría y las supersticiones de los indios. Esto lo realizaron los obispos o los arzobispos de México a principios del siglo XVII. Por ejemplo, iniciaron con la extirpación de la idolatría
en los pueblos o en las parroquias que se encontraban en la región de Toluca. Posteriormente también se radicó la idolatría en Tenango, del distrito de Tasco, en donde se le encomendó al sacerdote secular Hernando Ruiz de Alarcón, que por cierto fue el hermano del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. Después Jacinto de la Serna fue otro cura secular que también se distinguió por la erradicación de la idolatría. Y lo interesante es que estos sacerdotes elaboraron manuales para extirpar la idolatría de los indios, y a través de esos manuales muchos investigadores actualmente conocen el pasado religioso de los indígenas del siglo XVII en estas diócesis. Ahora, la extirpación de la idolatría de los indios también lo promovieron los demás obispos en sus diócesis, después de conocer su arraigo durante sus visitas pastorales. Los prelados de la diócesis de Antequera, Oaxaca, se distinguieron por su combate a las idolatrías, como fue el caso de Diego de Evia y Valdés, quien compuso su relación auténtica de las idolatrías, supersticiones, vanas observaciones de los indios de Oaxaca. El obispo Isidro Sariñana y Cuenca, a mediados también, en la segunda mitad del siglo XVII más bien, celebró autos de fe y construyó cárceles para los idólatras. Fue el caso también de Francisco Santiago y Calderón, que intentó erradicar la idolatría de sus feligreses. Los obispos impulsaron y autorizaron los tratados de extirpación de las idolatrías, como les había comentado, como el manual que compuso el cura poblano Diego Jaimes Ricardo Villavicencio, que lleva el título de Luz y método para confesar idólatras y destierro de idólatras. La obra fue dedicada al obispo Sariñana, obispo de Oaxaca, con quien Villavicencio había comenzado su actividad contra la idolatría de los indios. Ahora, todo esto nos indica que mientras en el periodo de la evangelización los misioneros consideraban la idolatría de los indios como una manifestación del paganismo prehispánico, los obispos y curas tridentinos lo consideraban como una apostasía de la fe, debido a que los indígenas que la practicaban ya eran cristianos bautizados. Y fue muy distinta la actitud de los obispos ilustrados, porque veían en la idolatría, en la superstición, una manifestación de la ignorancia religiosa de los indios ya cristianizados que se tenía que acabar. También hay que decir que la visita pastoral les permitía conocer el comportamiento del clero y el trabajo pastoral de los mismos, de los clérigos, tanto seculares como regulares. Después de conocer la realidad pastoral de sus comunidades en las visitas, los prelados elaboraban una legislación canónica, pastoral, para el buen gobierno de sus diócesis, tal como lo hizo el obispo de Michoacán, Marcos Ramírez de Prado, que compuso unas ordenanzas generales de visita para su obispado en 1642. El obispo de Chiapas, Francisco Núñez de Vega, también elaboró unas constituciones diocesanas para el obispado de Chiapas en 1692, a finales del siglo XVII, después de haber concluido sus visitas pastorales en el obispado. Ahora, el texto es el resultado de una necesidad pastoral legislativa para regular las actividades de los curas, párrocos y también para los frailes doctrineros. También servía como subsidio para dar a conocer las idolatrías de los indígenas a los pastores de esas parroquias. Los elaboraron con la finalidad de extirpar esa idolatría en sus comunidades. Podemos concluir diciendo que la visita pastoral también representaba un acontecimiento muy importante para los habitantes del virreinato, quienes no solamente conocían a su pastor, sino que tenían la oportunidad de encontrar a un representante de su rey. Quiero presentarles cuál fue la participación de los obispos en la vida política del virreinato de la Nueva España. Primeramente, hay que tener en cuenta que los obispos tuvieron un rol importante en la conducción del virreinato, sobre todo en circunstancias políticas complicadas o en el interinato de los virreyes, aprovechando así la autoridad moral que detentaban los eclesiásticos, los pastores,
para controlar a los diversos actores políticos y sociales. El primer prelado que representó al rey en la Nueva España fue Pedro Moya de Contreras en 1583. Pero durante el siglo XVII fueron varios obispos que asumieron esta encomienda, como virreyes interinos. Podemos mencionar a Francisco García Guerra, pero sobre todo del que más se habla o se conoce es el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, que reemplazó al duque de Escalona a mediados del siglo XVII, quien según el prelado había sido destituido por su cercanía con los Braganza de Portugal, que se habían rebelado contra la monarquía española. De acuerdo con lo prescrito en las leyes de Indias, el interinato en la función de virrey le correspondía a la Real Audiencia, pero en el virreinato de la Nueva España, debido a los abusos de poder y corruptelas de los oidores en las primeras décadas de este siglo, el cargo se puso en manos de los prelados, de los obispos. El arzobispo Payo Enrique de Rivera asumió la autoridad virreinal por la muerte inesperada del recién nombrado duque de Veragua. Permaneció en el cargo durante 7 años, de 1673 a 1680. Gobernó el virreinato durante muchos años, o varios años. Y al final del siglo, también encontramos a Juan de Ortega y Montañés como virrey de la Nueva España, que nuevamente a inicios del siglo XVIII volvió a asumir el cargo de virrey. Pero también podemos mencionar el siglo XVIII a Juan Antonio de Bizarrón y Gaerreta, o Alonso de Núñez de Haro y Peralta a finales del siglo XVIII. Los obispos también tuvieron conflictos con los virreyes en esta época, especialmente aquellos que gobernaban las sedes episcopales más relevantes de la provincia eclesiástica de México, como fue el Obispado de México o el de Puebla. Y todo ello generado por diversos motivos, como la infracción de los protocolos establecidos que se tenían que observar en una sociedad que valoraba el honor y el orden jerárquico en las ceremonias religiosas civiles. A veces eran las antipatías personales que iban surgiendo entre las máximas autoridades del virreinato, o la intromisión en las respectivas jurisdicciones o las denuncias de corruptelas, o el clientelismo o nepotismo de ambas autoridades. Ahora, estas crisis eran el reflejo de situaciones políticas o económicas complicadas en el Imperio Español en esta época. En estas circunstancias, los diversos grupos de poder del virreinato tomaron partido según sus propios intereses políticos o económicos. Unos para apoyar al virrey, otros para apoyar al obispo. Por ejemplo, los oidores y el clero secular y regular, los cabildos eclesiásticos y seculares, eran esos grupos que apoyaban a una u otra autoridad. En el último tercio del siglo XVI había ya una presencia considerable de criollos en la sociedad novohispana, entre los que se encontraban muchos eclesiásticos. Ahora, esta homogeneidad le dio la fuerza política al clero en el debate político-religioso que agitaba la Nueva España a partir de una doble confrontación entre criollos y peninsulares, por una parte, y la confrontación también que se dio entre clérigos seculares y regulares por la otra. Ahora, en estos conflictos, los virreyes generalmente apoyaban a los frailes, mientras que los arzobispos preferían a los clérigos seculares y a los criollos. Este conflicto lo encontramos sobre todo en el siglo XVII, cuando en 1621 el virrey Marqués de Guelves comenzó a poner en práctica las reformas propuestas por el conde duque de Olivares para sanear las instituciones del virreinato, pero con una actitud intransigente. Se opusieron los grupos que tenían importantes intereses políticos, económicos y religiosos, entre los que se encontraban principalmente los miembros de la Real Audiencia de México. Ahora, los oidores se habían caracterizado por corruptelas desde que asumieron el poder después del interinato del arzobispo García Guerra, y que los llevó a confrontarse con su sucesor, el Marqués de Guadalcázar, a quien lograron destituir para obtener nuevamente el poder. La firmeza del Marqués de Guelves
generó la revuelta del 15 de enero de 1624, que lo confrontó con esos grupos de poder liderados por el arzobispo Juan Pérez de la Serna. Así, mientras que las órdenes mendicantes y una parte de los habitantes de origen peninsular apoyaban al virrey, como se ha dicho, los clérigos seculares y los criollos, por su parte, sostenían al arzobispo. Esto también lo encontramos más adelante en la confrontación del obispo Osorio de Escobar y Llamas con el virrey Juan de la Leiva y de la Cerda, conde de Baños, en 1662. En 1664, por apoyar a los criollos que eran desplazados por el favoritismo del virrey a su familia y en defensa de los indígenas que estaban siendo explotados por estas corruptelas de los allegados del virrey, hubo como consecuencia una revuelta de los indios de Tehuantepec. En estos conflictos observamos nuevamente a los virreyes apoyando a los clérigos regulares y los arzobispos a los clérigos seculares y a los criollos. Entonces aquí claramente se ve esta confrontación entre criollos y peninsulares, virrey y obispos, especialmente los arzobispos. Los obispos contribuyeron enormemente en la formación de la conciencia nacional a través de la difusión que dieron a la devoción de la Virgen de Guadalupe, que se convertiría en un símbolo del nacionalismo criollo. Los arzobispos de México fueron los primeros que autorizaron, difundieron y consolidaron esta devoción. Ya en 1556, Alonso de Montúfar autentifica el relato de las apariciones de Guadalupe, justo cuando impulsa el establecimiento del clero secular en las doctrinas de indios. A partir de esta fecha, el clero secular permanecerá íntimamente unido a esta devoción. A mediados del siglo XVII, fueron 3 sacerdotes seculares que impulsaron también esta devoción cuando redactaron las obras más importantes sobre el acontecimiento guadalupano. En 1648, el padre Miguel Sánchez elaboró la obra que tituló Imagen de la Virgen María de Guadalupe, en la que hace una interpretación teológica del acontecimiento. Más adelante, el año siguiente, fue el padre Luis Lazo de la Vega quien tradujo al náhuatl el relato guadalupano, tanto las apariciones de la Virgen de Guadalupe como también los milagros que realizó la Virgen. Y finalmente el padre Luis Becerra Tanco en 1666 elaboró su obra Felicidad de México en la admirable aparición de la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Hay que decir que todas estas obras se inspiraron, por supuesto, en el relato de Antonio Valeriano titulado Nicanmopogua, que había sido escrito inmediatamente después de la disputa que se dio entre el arzobispo Montúfar y el provincial de los franciscanos, Francisco de Bustamante, en 1556. Ahora, en torno a la devoción de la Virgen de Guadalupe, los criollos comenzaron a formar un cuerpo social compacto, hostil a los peninsulares, como nos lo ha demostrado la historiografía, que los fueron desplazando de los principales beneficios de la administración eclesiástica y civil en la Nueva España. Los arzobispos de México sintieron la responsabilidad de custodiar la imagen de la Virgen de Guadalupe, de promover su devoción de acuerdo a la tradición que atribuía la aparición guadalupana al primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Es interesante ver que fue el padre Miguel Sánchez, del que ya hablamos, quien dio el fundamento teológico a esta asociación que se elaboró entre el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, y el apóstol San Juan, quien tuvo la visión de una mujer vestida del sol y coronada con 2 estrellas en la isla de Patmos, tal como nos lo relata el libro del Apocalipsis en su capítulo 12. Para Sánchez, para el padre Miguel Sánchez, Juan de Zumárraga y sus obispos sufragáneos, como sucesores de los apóstoles, estaban simbolizados en las estrellas de la corona de la Virgen. Esta relación simbólica la asumieron los sucesores de Zumárraga, convirtiéndose así en grandes promotores del culto guadalupano en los siglos sucesivos. Podemos mencionar, por ejemplo, que el arzobispo Lanciego y Aguilás obtuvo la bula y una real cédula del rey para la erección de la colegiata de Guadalupe,
Más adelante, ya en el siglo XVIII, en 1737, con motivo de la peste que azotó a la Nueva España, la población novohispana, el arzobispo Juan Antonio de Bizarrón y Eyarreta recibió y solemnizó el juramento del patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para la Ciudad de México. Su sucesor, Manuel Joseph Rubio y Salinas, erigió la colegiata de Guadalupe y obtuvo de la Santa Sede la confirmación del Patronato Universal de Guadalupe, de Guadalupe para la América septentrional. Es así, pues, la devoción de la Virgen de Guadalupe motivó el sentimiento nacional de los criollos hasta convertirse en una ideología que más bien se expresó en la lucha por la independencia de México, en la que los clérigos criollos tuvieron una participación muy activa, como lo sabemos. El rol de los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón en la Guerra de Independencia es bien conocido en la historiografía. El historiador William Taylor ha dicho, bueno, más bien nos ha dado una lista de curas que participaron en la insurgencia. Él contabilizó 148 sacerdotes seculares y regulares que participaron activamente en estos años de contienda independentista, de 1810 a 1815. Bueno, también los obispos colaboraron con el regalismo borbónico en el siglo XVIII. A estos obispos generalmente se les conoce como los obispos ilustrados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos en un ambiente, en un contexto de acentuado absolutismo monárquico, que se caracterizó por la desigualdad social que se manifestaba en el predominio de la nobleza, pero también por la injerencia del poder regio en los asuntos internos de la Iglesia. Ahora, por la intromisión de los reyes absolutistas en los asuntos de la Iglesia, se limitaba la autoridad del Papa y se condicionaban las relaciones de la Iglesia con las monarquías católicas. En este ambiente, los obispos apoyaron el regalismo de sus monarcas. Ya habíamos dicho que en su nombramiento prestaban juramento de fidelidad al rey. Ahora, los reyes buscaban modernizar los métodos de gobierno para sus posesiones americanas, pero esta política ciertamente afectó a la Iglesia novohispana en su libertad de acción y en sus prerrogativas también que habían adquirido durante largos años. En este proyecto reformista, los obispos tuvieron un papel determinante en la conformación de una iglesia modelada por el regalismo y la ilustración católica, pero siempre en la línea tradicional de una iglesia siempre reformada, que tenía como referencia a la iglesia de los primeros siglos. Ahora, para lograr este objetivo, las autoridades regias atacaron las comunidades religiosas primeramente. Las privaron de sus privilegios, también atacaron las exenciones y sometieron a los regulares a la autoridad de los obispos. Los obispos también colaboraron con la monarquía española cuando tomaron la decisión de expulsar a la Compañía de Jesús de las posesiones americanas. Sobre todo el arzobispo de México, Antonio Lorenzana, Fabián y Foro de Puebla, fueron los que más contribuyeron en esta política en contra de la Compañía de Jesús. También en esta línea de la política regalista, los obispos fueron secularizando las doctrinas de los indios. Esas parroquias que estaban en las manos de los doctrineros, los clérigos regulares, los frailes misioneros, los frailes mendicantes, pasaron al clero secular a partir de 1749. Y más adelante también hay que decir que los obispos van a colaborar con la extirpación de la idolatría, como veníamos viendo, pero en la política regalista de los Borbones se le pidió a los curas, a los seculares, que hicieran todo lo posible para que sus feligreses aprendieran el castellano, con el único fin de desterrar las idolatrías
¿verdad?, las supersticiones de los indios. Los obispos entonces apoyan esta política regalista de los reyes, pero más adelante se distanciaron de esta política cuando los monarcas atacaron sus privilegios y sus rentas a través de la limitación del fuero eclesiástico y la desamortización de los bienes del clero, que prohibía las propiedades eclesiásticas de manos muertas y exentas de tributación. Esto lo vemos claro en 1799, cuando el canónigo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, defendía los privilegios del clero michoacano en su obra Representación sobre la inmunidad personal del clero, escrito a petición del obispo y cabildo catedral. En esta política reformista también combatió la religiosidad barroca y fiscalizó las cofradías, afectando a los indígenas en sus comunidades. Por último, podemos también decir que la relación de los obispos con la Santa Sede se vio afectada por esta política regalista de los monarcas borbones, por lo que tuvieron que tratar los asuntos de sus diócesis directamente con las autoridades del Consejo de Indias. Por este motivo no podían cumplir con la obligación de la visita ad limina apostolorum, como lo exigió ya el Papa Sixto V a finales del siglo XVI. Esta obligación la tenían que cumplir los obispos personalmente para visitar el sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo, y también para presentar la debida obediencia y sumisión al romano pontífice y entregar una relación material y formal de sus diócesis. En la segunda mitad del siglo XVIII, las autoridades regias obstaculizaron todavía más la comunicación de los obispos novohispanos con la Santa Sede, sobre todo apelando a la teoría del vicariato regio. Claramente ellos se consideraban como vicarios del Papa y por lo tanto, pues ellos se presentaban como la autoridad que tenía que recibir toda esta información que los obispos tenían que llegar hacer llegar a la Santa Sede. Finalmente, podemos decir que los obispos que gobernaron las diócesis en el siglo XVIII se distinguieron también por su caridad ilustrada, como se ha denominado, el aporte que hicieron para promover la dignidad de sus feligreses, la dignidad, las mejoras materiales de sus feligreses. Ahora, todo esto lo realizaron a través de la construcción de hospitales, obras públicas para la asistencia social de las comunidades y el impulso que dieron a las comunicaciones, la industria, la agricultura y el comercio, así como la creación de escuelas para la instrucción de los niños en las parroquias de sus diócesis. A esta actividad social de los obispos se le ha denominado caridad ilustrada. Solo mencionamos aquí algunos ejemplos. El obispo de Guadalajara, Antonio Alcalde y Barriga, se distinguió por su caridad a los menesterosos de sus diócesis con la fundación de hospicios, casas de expósitos, hospitales y la creación de colegios para la instrucción de los niños y niñas. La asistencia a los enfermos en las epidemias y la atención de los desempleados fueron otra expresión caritativa de los prelados, tal como lo realizaron el obispo de Chiapas, Juan Bautista Álvarez de Toledo, que construyó el Hospital de Santa María de la Caridad para pobres y enfermos en la Ciudad Real, una casa de recogidas bajo el nombre de Santa Rosa de Viterbo. Finalmente podemos mencionar al obispo de Michoacán, Francisco Antonio de San Miguel, quien acudió en ayuda de la población de su diócesis en la hambruna de 1785 a 1786. Se estableció edificios públicos como el acueducto de Valladolid e impulsó el desarrollo de la agricultura entre sus feligreses. Además, estos obispos se preocuparon por la formación de su clero. Ya veíamos que fundaron los seminarios. Les habíamos comentado que el primer seminario que se fundó fue el de Puebla, el seminario palafoxiano a mediados del siglo XVII. Posteriormente el de Antequera, Oaxaca, el de Guatemala y también el cuarto seminario que se fundó fue el de México, el del Arzobispado de México, en el siglo XVII,
y posteriormente se fueron fundando otros seminarios en el siglo XVIII. Ahora, en estos seminarios, los futuros sacerdotes recibían una sólida formación para ejercer el ministerio sacerdotal a través de los estudios, de la filosofía, la teología, el derecho, la moral, pero también una sólida formación espiritual. Una vez que los sacerdotes, o los seminaristas más bien, accedían al orden sacerdotal, los obispos también se preocuparon por seguir formando a su clero a través de las conferencias sacerdotales. Esas conferencias se iban dando en las diócesis, a las que los sacerdotes están obligados a asistir. Y entonces en esas conferencias los sacerdotes se instruían en los ritos litúrgicos y sobre todo en casos de conciencia, como se llamaba, a la formación de la teología moral. ¿Para qué? Para ejercer con más eficacia su ministerio sacerdotal, sobre todo su ministerio pastoral en la administración de los sacramentos, la conducción de sus parroquias y también en la instrucción de sus feligreses. Pues es así como hemos presentado la trayectoria, el aporte, la labor pastoral de los obispos que condujeron a la Iglesia novohispana en estos 2 siglos de historia. Como nos pudimos dar cuenta, pues fueron grandes pastores, y gracias al cuidado que tuvieron los monarcas españoles en enviar personas, eclesiásticos bien formados a estas diócesis americanas, y también hubo ya muchos sacerdotes que pertenecían a los criollos, o sacerdotes criollos, que accedieron también al episcopado en estos años. Pues esperemos que esta presentación les permita conocer un poco más a nuestra iglesia, su aporte, ahora que estamos celebrando pues este centenario de la consumación de nuestra independencia, y la iglesia tuvo mucho que ver en todo ello. Gracias por su atención.